Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los que se están conectando. Como les comentaba a todos, y por favor en el chat nos ponen su nombre, de dónde se conectan y su organización. Por ejemplo, Víctor Manrique, Caracas, Venezuela, más allá de la edad. Para darnos chance a todos de, conocernos los unos a los otros. Como ven, el título de la presentación es Transformando la longevidad en oportunidad. La población está envejeciendo, pero ¿qué significa esto para nuestros negocios, nuestra empresa, nuestras organizaciones? No es un secreto ni algo desconocido que la población general está envejeciendo. Pero bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo traducimos esto al mundo empresarial, al mundo organizacional de los distintos ámbitos y las distintas industrias? Siempre para comenzar un webinar, normalmente uno presentaría un resumen de su perfil profesional, introduciría la compañía por la que trabajo, más allá de la como organización, que nace la necesidad de proveer soluciones estratégicas y prácticas ante el cambio demográfico. Pero como yo tiendo a romper los protocolos, en vez de hablar de mí y de la organización, vengo aquí a proveer y compartir con ustedes datos, una serie de datos para ayudarnos a ver con claridad lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque no estamos aquí para sobrevivir al cambio, estamos para liderarlo. ¿Y por qué les hablo de compartirles datos? Porque sin datos no hay rumbo. Las buenas decisiones se toman con datos, no con opiniones. Navegar sin data es como navegar sin brújula. Te mueves pero no sabes hacia dónde vas, ni a dónde vas a llegar, que es lo más importante. Así que mi primera premisa, y valga la redundancia, es que todos los datos presentados aquí provienen de fuentes oficiales, confiables y abiertas. Pueden consultarse directamente en organizaciones como la ONU, la OCDE, CEPAL, McKinsey Global Institute. Y resalto esto porque la información que les voy a proveer va en contra de nuestros paradigmas, esas creencias que acarreamos, que están arraigadas en nuestro ser y que definen nuestro mundo. Y no hay nada más difícil que romper paradigmas. Así que, como verán, no es falta de información. La información está en todos lados y está al alcance de todos nosotros, ante nuestros ojos. Aquí les comparto una pequeña lista de las personas más destacadas e influyentes que han estado estudiando y desarrollando tesis en estos temas. Entre unas de ellas me incluyo yo, como pueden ver, pero hay una gran variedad a nivel mundial de las personas que podemos usar como referencia, que tienen grandes análisis y grandes estudios, porque la demografía es algo que se puede ir analizando desde mucho tiempo atrás, es bastante predecible. Así que también siempre invito a que no hay que reinventar la rueda ni el agua tibia, hay que utilizar la información que ya existe y los análisis que ya existen. Y sobre ello, le podemos poner nuestros sabor y sazón únicos que nos caracterizan a cada una de nuestras regiones. ¿Por qué es importante la demografía? Porque la demografía es destino. La demografía no es solo un dato más, es la base sobre la cual se construyen las grandes decisiones. Si no estás considerando la demografía, ¿en función a qué estamos basando nuestras decisiones? La demografía en su concepto más básico y lo más conocido para todos nosotros es la distribución poblacional, o como erróneamente llamamos pirámide poblacional. La llamamos pirámide porque por mucho tiempo tuvo esa forma de pirámide y ya vamos a ir avanzando un poco más en estos temas y entender esa diferenciación de pirámide a distribución poblacional, que por mucho tiempo se asumió y se dio por sentado que siempre habría más jóvenes que adultos mayores y por eso se definió como pirámide poblacional. Yo abogo a que debemos cambiar la terminología y dejar de llamarla pirámide. Debemos empezar a llamarla distribución poblacional. Porque el hecho de llamarla pirámide implica y nos hace ya creer automáticamente que hay una base amplia de jóvenes y una distribución muy pequeñita al tope de adultos mayores. Cosa que iremos viendo que ya esa no es la realidad. Pero no me adelanto, vamos paso a paso a lo largo de la presentación. Entonces, les pregunto, ¿quién aquí tiene un plan a largo plazo? A 25 años, capaz 25 años, especialmente para la dinámica venezolana es mucho pedir, pero a 3 años, a 5 años, a 10 años, a 15 años, ¿quién tiene, dónde ven su proyecto de aquí a 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué productos estarán ofreciendo? ¿Qué mercados estaremos atendiendo? ¿Y cómo será nuestro equipo de trabajo en 5, en 10, en 15, en 20 años? ¿Han considerado la distribución demográfica en la toma de decisiones y en la planificación? Esa sería mi pregunta. Porque el futuro no se improvisa, se anticipa. Y no es que podamos predecir el futuro, pero como les mencioné anteriormente, la demografía nos da una pista. Tantas personas nacen, tantas personas mueren y tantas personas van a haber en los distintos grupos etarios en 10, 15, 20, 30, 100 años. Al menos que ocurra algo más allá de nuestro alcance, pero que no sería algo fuera de la tangente, sería algo excepcional. Entonces, ¿quién me pudiera decir cuándo se espera que ocurra una transformación de la distribución demográfica que vemos en la imagen a continuación?
Aquí les muestro dos, la de 1950, y se espera una transformación demográfica, un cambio demográfico en nuestra sociedad. Esta proyección que les muestro en la imagen, ¿quién me podría decir es para el 2100, 2050, 2030? ¿Alguien en los comentarios? Los leo, les doy un minuto. Esto es para ir evaluando nuestra percepción. Por acá nos comentan para el 2030. Ok, bastante cerca. Vamos a ver alguna otra opinión. Porque lo que quiero ver es dónde está nuestra 2030 también nos comenta Henry. ¿Dónde está nuestro awareness, nuestra concientización sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Para el 2050 nos dice la amiga Florencia. Bueno, para no retrasar más el tiempo, pero qué bueno que estamos interviniendo, esa distribución poblacional ya ocurrió. Esa es la distribución del año 2020, hace 6 años. Es decir, vamos tarde. Esa distribución es para Venezuela. Y Venezuela es uno de los países menos críticos en esta transformación. En Latinoamérica, toda la región latinoamericana más o menos está manteniendo la misma dinámica. Para objetivo de esta presentación me voy a enfocar en la data venezolana. Toda la data que presento acá es de Venezuela, pero a lo largo de toda la región es bastante similar y es más, en algunos otros puntos mucho más crítica, como el caso de Argentina y Chile, y Uruguay también. Pero bueno, retomando el punto de la lámina actual, lo que le quería demostrar es que esta transformación ya ocurrió y volvemos a la pregunta original. ¿Quién ha considerado la demografía en la toma de decisiones de sus organizaciones, de sus empresas, de la manera de manejar el talento organizacional o el mercado? Porque el mercado somos las personas. Como está distribuido, valga la redundancia, la distribución poblacional, nuestro mercado cambia en función de su grupo etario y sus preferencias y expectativas. El punto clave de esa lámina anterior que les mostré para mostrar el contraste de dónde estábamos y dónde estamos y hacia dónde vamos es la escasez de jóvenes, que no solo amenaza el relevo generacional de la fuerza laboral, sino también la sostenibilidad de los sistemas como pensiones, sistemas de salud, sistemas económicos y toda nuestra estructura empresarial y organizacional dentro de las empresas. Así que el desafío que aquí se nos presenta y la gran oportunidad, porque todo desafío es una gran oportunidad, radica en liberarse de ideas preconcebidas y prejuicios. Para muestra de esto, quiero que me ayuden a desmitificar un mito, o si prefieren un paradigma, que son esas creencias arraigadas que tenemos en nosotros y que definen quiénes somos y lo que somos. ¿Cuál es ese mito, ese mayor mito, esa idea preconcebida que todos tenemos arraigadas, no importa de nuestra región o localidad? Es la edad de jubilación. Y esto es simplemente un ejercicio para que vean cómo unas reglas que fueron implementadas tanto tiempo atrás siguen tomando decisiones o seguimos tomando decisiones en función de esas reglas que fueron impuestas mucho tiempo atrás, pero que hoy en día capaz ya no son obsoletas, capaz ya no encajan en la nueva distribución poblacional o en nuestra nueva dinámica social. Entonces, mi pregunta sería, y otra vez voy al chat a ver si me dicen, ¿quién conoce la edad de jubilación en sus regiones? Rápidamente, para ir avanzando con esto y llegar al punto clave de interés de todos nosotros, que es cómo armamos este rompecabezas. La edad de jubilación en Venezuela es 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Históricamente así ha sido conocida, y en algunas otras regiones varía por unos años más y unos años menos. 65, por ahí me dijeron en Ecuador, 60 en otras partes, en Estados Unidos también es 65 años de edad. Menciono Estados Unidos porque es un punto referencial al que vamos a llegar más adelante. Entonces, la edad de jubilación es 60 años de edad. Pero ¿por qué nos jubilamos a los 60? Vamos a usar 60 como el número estándar, por facilidad del ejercicio. ¿Por qué nos jubilamos a los 60 años de edad? ¿Es una razón biológica, científica, alguna razón, no sé, porque se planificó que después de largos años de trabajo vamos a disfrutar una larga vida en retiro? ¿Por qué? ¿Por qué 60 años de edad? En promedio, ya sea 65 o 55. Bueno, como verán en la pirámide, está 60 la línea que diferencia a la gran población mayormente joven y la muy poca población adulto mayor. Para no entrar en polémica, porque siempre cuando hay una respuesta se entra en polémica con esta temática, vamos a hacer otra pregunta para entrar en contexto. Fantástico, 60 años se estableció. ¿Por qué? La siguiente pregunta sería preguntarnos ¿cuándo fue establecido el sistema de jubilación? El sistema de jubilación fue establecido en Venezuela para 1940 y se estableció una edad de 60 años. Como aquí vemos distintas regiones, en otras regiones fue a distintos tiempos. Les doy un ejemplo, Estados Unidos, que fue la primera región que estableció el sistema de pensiones, o ellos tienen el sistema de seguridad social en 1935 y fue a 65 años de edad.
si mal no recuerdo. Y en Venezuela 5 años después se estableció a 60 años de edad. Y alrededor de Latinoamérica más o menos a la misma fecha. Pero resulta que la expectativa de vida en 1940 era apenas de 45 años de edad en Venezuela, y en Latinoamérica más o menos rondea lo mismo, 45, 50 años. Tanto así que en Estados Unidos, la región o el país más avanzado en la época, la expectativa de vida era 55 años de edad, en el mejor de los casos. Mucho menor a la edad de que tú ibas a recibir tus beneficios de jubilación. Y en Venezuela, imagínense, la edad de jubilación era 60 años de edad, pero la expectativa de vida era 45 años de edad. Lo que quiere decir es que el sistema nunca fue diseñado para que disfrutáramos una larga vida de retiro. Es más, pudiera decirse que nunca fue diseñado para que llegáramos a alcanzar los beneficios prometidos por ese sistema. ¿Qué ocurrió entonces? Ya que, bueno, el sistema se implementó, la sociedad compró esa promesa de que a los 60 años nos retiráramos, capaz con la expectativa futura que vamos a tener mejor calidad de vida. Lo que ocurrió a lo largo del tiempo fue que la expectativa de vida incrementó gracias a la ciencia, los avances tecnológicos y la mejor calidad de vida. Llegamos en la actualidad a vivir aproximadamente 80 años. Para la mujer, para ser más exacto, la mujer 82 años de edad y el hombre 78 años de edad. La mujer tiende a vivir en promedio 5 años más que el hombre en general. Es más, en Japón existe una población de personas mayores de 100 años, es una población de más de 100.000 habitantes, de los cuales 90% son mujeres, y eso va a que la mujer tiende a vivir más años que el hombre. Pero bueno, de vuelta a nuestro punto. Como verán, la expectativa de vida incrementó con nuestro sistema de jubilación, pero no hay problema, porque con una tasa de fecundidad, lo que pueden ver al lado, de aproximadamente 6 hijos por mujer, siempre iba a existir una mayor población de jóvenes más que población de adultos. Y se pensó que iba a ser así. Tanto así que en la época existían 11 personas aportantes al sistema por cada persona dependiente. Entonces, entre 11 se podía soportar que aportaban al sistema de impuestos y al sistema social económico, aportar a esa persona dependiente en su tiempo de retiro. Como el ser humano siempre cree que siempre va a ser como es hoy y que siempre ha sido como es hoy, lo que estamos demostrando ahorita que no es así, ¿qué ocurrió? La tasa de fecundidad cayó dramáticamente y de manera muy drástica, donde de 6 hijos por mujer, ahora estamos teniendo a lo largo de toda la región latinoamericana y a lo largo de global, menos de 2 hijos por mujer en edad de fertilidad, que eso va entre los 15 y 49 años, a eso es lo que se refiere a la tasa de fecundidad. Y aquí va y responde un poco la pregunta que querían que explicar un poco la pirámide poblacional de 2020, y esto fue lo que ocurrió. Al haber muchísimo menos nacimientos, la población sigue creciendo en edad, con mejor calidad de vida, viviendo por más tiempo, por más años. Hay movimiento y transferencia generacional hacia las edades más altas, pero no hay más influx de jóvenes. Se redujo significativamente y por eso la base de la pirámide se reduce de manera drástica, como vemos en la imagen a continuación. Y para los que crean que esto es solo data venezolana, les comparto la tasa de fecundidad de distintas regiones de distintos países de nuestra región latinoamericana. Ahí podemos ver Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, y escoja un país y la tendencia va a ser exactamente la misma. Chile pasó de tener 1.1, la tasa de fecundidad más reciente que la del año pasado está en 0.9. O sea, es bastante dramática la situación con las tasas de fecundidad. El McKinsey, la consultoría internacional McKinsey, tiene el McKinsey Global Institute, donde definen que el problema del envejecimiento es 20% del envejecimiento, pero el 80% de la problemática es la falta de nacimientos, porque no tenemos ese influx de talento que mantenga los sistemas andando y operando. Pero bueno, eso yéndome un poquito por la tangente. Volviendo a esto es lo que está ocurriendo. Entonces ahora, en vez de tener 11 aportantes por persona dependiente, tenemos, en el mejor de los casos, 3 personas aportantes por persona dependiente. Y en algunos lugares de Europa ya es 1 a 1, donde la situación de la tasa de fecundidad es mucho más drástica y tiene mucho más tiempo en esto. Siempre también lo comento, en Latinoamérica tenemos la ventaja que tenemos una ventanita al futuro. Podemos ver lo que está ocurriendo en Asia, Japón específicamente, en Europa, en los países europeos y de Europa Occidental. Y bueno, eso ya está empezándose a trasladar aquí en Latinoamérica. El problema en Latinoamérica es la rapidez y la velocidad con lo que esa transformación está ocurriendo.
Ahora pueden ver comparativamente la transformación que ha ocurrido y por qué es importante prestar atención a los distintos grupos etarios y a las distintas generaciones, ya que la distribución es mucho más uniforme entre las distintas generaciones o grupos etarios que en la antigüedad, como pueden ver, donde la población era predominantemente joven, claramente mayoritariamente joven y muy pocos adultos mayores. Y hoy en la actualidad tenemos una distribución más uniforme. Por esa razón es que no, y bueno, aquí para ser un poquito abogado del diablo, esta es la razón por la que no hay políticas ni sistemas de culturas diseñadas, pensadas para atender las necesidades de los adultos mayores, ya que estábamos enfocados en atender las necesidades de la inmensa población joven que debíamos desarrollar y no teníamos la infraestructura para todos ellos. Por eso todo el enfoque era en construcción de escuelas, universidades, hospitales, maternidades, todo en función a esa masiva población joven que venía a tomar los espacios que iban dejando las personas en su desarrollo y en su crecimiento. Hoy en día esa dinámica debe ser invertida y debemos enfocar esa energía que ocurría anteriormente en la población joven ahora hacia la población adulto mayor. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito a la presentación. Eso era con el fin de mostrarles la importancia y por qué la necesidad de ahora de prestar atención a las distintas generaciones y por qué necesitamos estudiarlas y entenderlas. En la actualidad tenemos aproximadamente 9 generaciones dentro de nuestra sociedad viviendo en conjunto. Ahí se las presento, la lista. En la actualidad tenemos generación GI o la generación perdida, silenciosa, baby boomers, generación X, millennials, generación Z, generación alfa. Y la actualidad, la más reciente es la generación beta, del 2025 en adelante, eso es lo que están haciendo ahorita. Y las generaciones son grupos de personas nacidas en un mismo periodo histórico que comparten ciertos eventos, valores y patrones culturales que influyen en su formación y en sus creencias, en sus perspectivas. Es lo que cimienta nuestros paradigmas, qué creemos, cuáles son nuestras expectativas de lo que es el mundo laboral, nuestras expectativas de lo que definimos que es el éxito y qué es el bienestar. Importante saber para qué usamos las generaciones. Y es sumamente importante primero que esto no es para encasillar a las personas en un set rígido de que esto es lo que tú eres. Es simplemente para entender el contexto en el que crecieron y el contexto de donde se formaron sus valores y sus creencias y sus expectativas, porque eso es lo que nos forman a nosotros como seres humanos. Y así poder ir entendiendo las distintas diferencias entre ciertos grupos y poder integrarnos en equipos de trabajo, entendiendo esas diferencias. Hoy en día conocerán, y es muy conocido y lo vivimos todos, ese conflicto que hay entre las generaciones más antiguas y las más recientes. Ejemplo típico que todos hemos escuchado por las redes sociales es el conflicto entre los baby boomers y la generación Z. Son generaciones muy opuestas, con distintas expectativas. Lo que debemos es trabajar es en entendernos de dónde viene cada uno, por qué cada uno es como es, qué cree cada uno y encontrar esos puntos de encuentro. Y ahí es donde utilizamos las distintas generaciones. Como mencionó aquí en esta lámina, nos ayuda a entender cómo distintos grupos piensan, se comunican, trabajan y consumen según las experiencias colectivas que marcaron sus vidas. También las utilizamos para analizar el comportamiento humano en áreas como el trabajo, el consumo, la educación o la política. Las usamos para diseñar y orientar estrategias más efectivas en áreas como la comunicación, el liderazgo. Hoy en día el liderazgo multigeneracional es sumamente importante. Cómo manejo las expectativas de mi equipo de trabajo que es tan diverso en edad. Las expectativas de mi colaborador y miembro del equipo de trabajo de la generación Z no son las mismas a las expectativas del miembro y colaborador de mi equipo baby boomer. Tengo que empezar a saber manejar esa dinámica. Sumamente importante. Recursos humanos. Cómo captamos talento en función a las distintas necesidades tanto de la organización como de la persona que estamos contratando. Marketing y políticas públicas sumamente importantes. Y fomentar el entendimiento intergeneracional. Y aquí viene un poco de ese nuevo dialecto que estamos manejando, que existía, pero no era común, como multigeneracionalidad, intergeneracionalidad, que suena como un trabalengua muy parecido, pero no es igual. Multigeneracionalidad es cuando tenemos las distintas generaciones presentes en un mismo espacio de trabajo o social o de cualquier tipo de equipo que reúna variedad de personas. Simplemente están allí, pero eso no significa que se entienda. La intergeneracionalidad es cuando proveemos herramientas, educación, capacitación para que las distintas generaciones se entiendan, se complementen y se comuniquen de manera efectiva. Ahí es donde entra la intergeneracionalidad. Eso lo explicaba rápidamente porque se presentó el término. Y eso nos ayuda a adaptar nuestros sistemas organizacionales empresariales o de gobernanza, nuestras políticas y nuestros entornos en estas realidades cambiantes.
Ahora entramos al mundo empresarial y económico, donde las generaciones de mayor predominancia son las baby boomers, generación X, millennials y generación Z. Y vamos a hablar un poquito de estas cuatro, no que las otras no sean importantes, sí lo son, pero bueno, nos abarcaría mucho tiempo. Es simplemente para darles un par de datos y puntos de cada generación para que vean cómo se van diferenciando y para que vayan viendo cómo podemos conectar esos puntos de una generación con otra para crear equipos más homogéneos y de mejor comunicación y empezar a integrarlos de manera efectiva. Los boomers son una generación que son idealistas, enfocados en el éxito personal y profesional, y ellos nacieron en un mundo de prosperidad, un mundo económico después de la Segunda Guerra Mundial, y ellos valoran muchísimo la prosperidad material. Por eso es que cuando tienes esos líderes baby boomers tienden a ser: tienes que trabajar de 9 a 5, no haya la dinámica de la flexibilidad laboral, todo ese tipo de rigidez que tiene el mundo laboral. Y ojo, eso en su momento funcionó, fue lo que se necesitó y se requirió para construir lo que lograron construir. Pero como vemos, los tiempos cambian, el mundo cambia, las expectativas cambian y tenemos que tener esa flexibilidad de adaptarnos al nuevo mundo. Luego viene la generación X, que esta generación son más independientes, escépticos y adaptables. La generación X tiende a cuestionar la autoridad y ellos crecieron durante esos cambios sociales, divorcios en aumento, el empoderamiento de la mujer, la inclusión de la mujer en el mundo laboral en cargos ya de alto nivel y toda esta dinámica, esos cambios sociales que abarcaron esta generación y que vamos acarreando inclusive al día de hoy. Luego tenemos los millennials. Los millennials, vienen aquí presente, culpable, tienden a ser personas que nacieron en el auge de Internet y enfrentamos crisis económicas como la del 2008, justo cuando estábamos terminando nuestros grados universitarios y empezando a entrar en el mundo laboral. Nos llevamos ese gran impacto. Somos orientados al propósito y buscamos flexibilidad laboral. ¿Ven la diferencia de un millennial con un baby boomer? Ellos son más rígidos. Los millennials y las siguientes generaciones buscan esa flexibilidad laboral. Y valoramos las experiencias sobre las posesiones y tendemos a priorizar el impacto social. Fíjense, coincidencia o no, pero define lo que estamos aquí trabajando. Víctor Manrique es millennial con un proyecto de impacto social donde buscamos romper la discriminación por edad y la integración de todas las generaciones en el mundo laboral y en nuestra sociedad. Entonces, como se pueden ver, sí va más o menos calando cómo cada generación o grupo etario nos va definiendo nuestros deseos y expectativas. La generación Z son esos nativos digitales con smartphones, redes sociales, un mundo de incertidumbre global, cambio climático, pandemias. Son personas muy pragmáticas e inclusivas. Son emprendedores por naturaleza. No les interesa una escalera corporativa para nada. Prefieren el contenido visual y la inmediatez. Algo que siempre le comunico a las personas que tienen esa desesperación con la generación Z, que son impacientes. Y el contexto donde crecimos, como ven los boomers, los millennials y ahora los Z, define mucho quiénes somos. ¿Cómo vamos a pedirle paciencia a un grupo de personas que nacieron con un celular en la mano, que con un clic reciben todo inmediatamente? No conocen lo que es esperar. Es sumamente difícil pedirles paciencia, ver el largo plazo, cuando desde que nacieron su mundo ha sido la inmediatez. Entonces tenemos que entender todas estas características y diferencias para ver cómo conectamos las distintas generaciones en un mismo grupo de trabajo para lograr los objetivos, tanto de colectivos de nuestra sociedad como organizacionales de nuestras empresas. Los millennials son una generación muy poco conocida y muy poco comentada. Y aquí viene la magia de cómo trabajan las distintas generaciones y cómo las podemos utilizar. Porque los millennials son un grupo de personas que están entre los millennials y los Z y no se identifican ni con los millennials ni con los Z, porque están ahí como que en ese bracket in between, entre uno y el otro. Ellos vivieron una infancia analógica, pero también una adolescencia digital, conocen ambos mundos y son el puente natural entre generaciones. Como les comenté anteriormente, no se identifican ni con los millennials ni con la Z y se destacan por su alta adaptabilidad, pensamiento crítico y fluidez tecnológica. Ahora imagínate, si tú tienes entendimiento de estos distintos grupos generacionales y tienes en tu equipo de trabajo un baby boomer con una generación Z y tienes ese conflicto, aquí viene la alta rotación. ¿Qué hace la generación Z? Conflicto, no me tengo que procalar esto, me voy. Así de sencillo. Y el baby boomer se queda como que ese es su deber, que escuche, entonces hay que buscar a otro. Pero ¿qué ocurriría si en ese equipo tienes un baby boomer, un Z, pero un zillennial o millennial que funcione como puente enlazador entre esas 10 generaciones más opuestas?
y pueda limar la fricción entre la comunicación y el entendimiento de ese grupo y de ese equipo. Y ahí puedes crear mejor comunicación, un equipo más efectivo y mucho más entendimiento entre las partes. Así es como vemos cómo podemos ir armando esta rompecabezas y porque es importante entender las características de cada generación al momento de contratar o de crear equipos de trabajo para que haya armonía y eficiencia comunicacional. Que como bien sabemos, el 80% de todos nuestros problemas organizacionales vienen derivados de la comunicación, por mala comunicación y por fricción comunicacional. No nos damos a entender o los mensajes se van mal interpretados. Aquí en esta siguiente lámina les quiero mostrar cómo ha cambiado la proporción de las distintas generaciones en función a crecimiento de mercado o decrecimiento de mercado. Como verán en la lámina, resalté en negrita las edades, porque bueno, en 1950 no existía la Z, ni el alfa, ni los beta, pero sí existían los grupos etarios, simplemente que le dimos esos nombres ahora. Para 1950, la población menor de 13 años era el 45% de la población en Venezuela. En la actualidad es solo el 25% de la población. Y eso es lo que nos estamos viendo. Seguimos diciendo y escucho mucho el discurso de que los jóvenes no quieren trabajar, de que son flojos, de que no tienen fidelidad a la organización y al trabajo. Pero es que entre las muchas cosas, que es un cambio cultural, también en números no están allí. Anteriormente el empresariado se daba el lujo de decir, haces lo que yo digo, como yo digo, porque si no hay 20 personas allá afuera queriendo tu puesto de trabajo por menos de lo que lo haces tú. La oferta y demanda laboral permitía ese tipo de comportamiento. Hoy en día ya no, porque ya no tienes 20 personas esperando por ese puesto de trabajo que vas a desechar si no tratas bien a ese colaborador. Entonces la oferta y demanda cambió. Ahora hay más peso en el colaborador, ya que en número se redujo el número de colaboradores, en número como vemos aquí, del 45 al 20%, al 25%, y también en el nivel de colaboradores capacitados. Entonces ya es una relación distinta, es una dinámica distinta. Por eso hay que proveer mejores condiciones laborales si queremos ganar la fidelización de nuestros colaboradores. Luego vemos en la transferencia de generaciones, la de 14 a 29 y 30 a 45 se mantuvo igual. Simplemente una escalación, un movimiento de esas edades hacia la pirámide, hacia arriba de la distribución. Aquí es donde se empieza a poner interesante. La generación X, que son las personas de 46 a 60 años, pasó de un 10% a un 15%. La de 60 a 80 años pasó de un 3% a prácticamente un 15%. Aquí ya vemos el crecimiento de la población adulto mayor. Y las de 70 a 100 y 100 o más, bueno, de menos de un 2% para 1950 a la actualidad en Venezuela aproximadamente un 3, un 5%, dependiendo de la data estadística que vea. Unos puntos más, unos puntos menos, pero lo importante es la tendencia, hacia dónde va la tendencia, que es hacia el crecimiento de la población adulto mayor y el decrecimiento de la población joven. Y esta transformación, este crecimiento, crea y genera lo que hoy en día llamamos la economía plateada, que es el mercado de mayor crecimiento. Como pueden ver, y valga redundancia, hizo crecimiento como 5 veces, que pasó de ser un mercado, y no por ser déspota con las personas, pero el mercado somos las personas, de un mercado menor al 5% a un mercado en la actualidad de un 20% aproximadamente. Estoy usando estos números redondos para entendimiento. Si nos vamos a la data específica, vendría a ser menos del 3% y en la actualidad alrededor de un 13%. Pero para llegar al mensaje utilizamos números redondos porque es más fácil de entender. Entonces ya tenemos un mercado, por eso empezamos a ver empresas, organizaciones proveyendo productos y servicios al adulto mayor. Ya el mercado está empezando a darse cuenta de esta dinámica. Todavía estamos muy empezanditos, falta mucho y falta mucha educación y capacitación porque de momento está todo enfocado al asistencialismo del adulto mayor. Y en mi visión, en la visión de más allá de la edad, debemos hacer el empoderamiento del adulto mayor, porque son personas capaces, no todas necesitan ayuda, no todas necesitan que les den cuidado, no es todo asistencialismo, es abrir espacios en el mundo laboral, que ya vamos a entrar en esa temática, y me estoy adelantando al tema del edadismo, y crear oportunidades de seguir desarrollando y de seguir teniendo un propósito de vida a lo largo de la vida en esos años que tenemos extra de vida. Entonces se creó la economía plateada, o Silver Economy, o la nueva longevidad, tiene muchos nombres. Pero esa es la razón por la que existe la economía plateada. Además de ser creado un mercado, esto también genera el incremento de la población adulto mayor,
algo que existía, siempre ha existido, no que es nuevo, pero simplemente como era una población tan pequeña, era una variable estadística, no lo habíamos tomado en cuenta y no nos habíamos dado cuenta del edadismo, que es la discriminación por la edad. O como también he escuchado en otras regiones, viejismo, que es la discriminación por edad del adulto mayor, del viejo, porque el edadismo ocurre en ambas direcciones, la discriminación por edad del joven al adulto mayor y del adulto mayor al joven también ocurre edadismo. El edadismo se presenta en tres fuentes principales de edadismo. Está el edadismo interpersonal de una persona a otra, donde yo le digo a mi padre, estás muy viejo para eso. O le digo a un colaborador, no, esta posición no es para ti, están buscando otro perfil más joven. Eso es edadismo interpersonal de una persona a otra. Está el autoedadismo, que es el que nos infligimos a nosotros mismos. Estoy muy viejo para eso, eso no es para mí. ¿Qué voy a hacer yo estudiando una carrera nueva? Ya se me pasó el tiempo. Eso es autoedadismo, nos autoinfligimos el edadismo nosotros mismos. Y el tercer tipo de edadismo, que es en mi visión el más importante, es el edadismo institucional, porque es el que le cierra las oportunidades de trabajo y laborales a las personas simplemente por su edad. Y eso ocurre mucho. Yo solía decir que en Venezuela, por ejemplo, a partir de 45 o 50 años es el grupo poblacional que más sufre esto, porque todavía está en un lapso de vida activa, conocida, no ha llegado a la edad de jubilación, pero ya son rechazados. Pero no saben la cantidad de mensajes a través de las redes sociales que me llegan informándome personas de 35 y 40 años que han sufrido discriminación por edad en el mundo laboral, en sus trabajos, al momento de buscar trabajo. Entonces es un tema bastante serio que tenemos que manejar. Y nuestras organizaciones, si estamos teniendo una disminución de la fuerza laboral, como les mostré anteriormente, ya no hay ese influx de jóvenes que está viniendo cada vez más y más a tomar los espacios laborales de trabajo. Y si estamos jubilando a los 60, eso significa que nuestra fuerza laboral se está reduciendo. ¿De dónde vamos a sacar talento? Hay que voltear la mirada a ese talento senior, 45, 55, 65 inclusive, ¿por qué no 75 también? Que puedan encajar en los roles de nuestra organización para mantener la continuidad operativa. Eso en función del edadismo. Y ahora no se me puede escapar el tema de la sostenibilidad, porque hoy en día a nivel global, bueno, ya de hace un tiempo atrás, pero en Latinoamérica se está impulsando con mucha fuerza y en especial en Venezuela, en estas posibilidades de desarrollo y de inclusión de nuevas multinacionales e inversiones en nuestro país, el requerimiento de tener prácticas sostenibles. Pero como digo siempre, podemos hablar de sostenibilidad, pero sin la sostenibilidad humana no existe ningún tipo de sostenibilidad. Aquí brevemente, y ya estamos llegando al tiempo porque quiero darles tiempo para las preguntas, les presento los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 impulsada por la Organización Mundial de la Salud, y debemos todos los que tenemos organizaciones educativas, empresariales, de cualquier tipo, alinearnos a los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso ya es otra presentación más profunda que abarcaría mucho tiempo, pero simplemente se los resalto para que sepan que esto existe, que debemos alinearnos a ellos en cualquier ámbito que vayamos a desarrollar, porque si no, no vamos a tener cabida en el mundo económico y desarrollo de proyectos. La mayor disrupción de nuestra era es demográfica, como les acabo de demostrar, porque sin personas no hay mercado, sin personas no hay economía, sin personas, bueno, el ambiente sigue funcionando igual, el ecosistema, pero de nada sirven las acciones que tomemos si no tenemos bienestar. Y sé que hablar de la extinción humana es muy drástico, pero ya muchas sociedades están hablando de la extinción funcional de la sociedad, porque los sistemas que tenemos implementados en nuestras sociedades hoy en día están basados o están sostenidos en una estructura donde la población tiene que ser mayormente joven. Y ya esa realidad no es. Nuestra estructura social, nuestra demografía no sostiene los sistemas que tenemos implementados en la actualidad. Así que debemos rediseñar nuestros sistemas organizacionales, empresariales y de gobernanza, especialmente las políticas públicas. Trabajar con más allá de la edad y madre es trabajar alineado de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí está el listado de los objetivos a los cuales estamos alineados en función a las actividades que realizamos, y trabajar con nosotros es estar alineado a los ODS. Además que también es la década del envejecimiento saludable 2021-2030, también impulsado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Como verán, ya las grandes organizaciones e instituciones llevan tiempo trabajando e impulsando esta agenda y esta dinámica, porque, como les comentaba desde el inicio, la demografía se predice. Esto lo sabemos hace 10, 20 años. Solo que, bueno, tendemos y en Latinoamérica, lamentablemente, tendemos a ser una sociedad muy reactiva, no somos proactivos.
Hasta que no nos duele, no hacemos algo al respecto. Y mi intención es despertar la concientización sobre esto y hacer algo al respecto antes que nos impacte. Y como les mostré, bueno, creo que vamos un poquito tarde porque la transformación ya ocurrió y tenemos que apurarnos en la transformación de nuestros sistemas organizacionales. Esto va también muy arraigado con la exclusión, porque la discriminación por edad es otra discriminación más. Entonces no podemos tener una organización responsablemente, las responsabilidades sociales empresariales, si estamos discriminando por edad. Ya hay empresas que están siendo multadas en función a esto. Ya hay casos de empresas que están utilizando inteligencia artificial que han sido multadas porque se encontró que la inteligencia artificial estaba teniendo sesgos etarios y no estaba procesando CVs de personas mayores de cierta edad. Esto fue descubierto y tuvieron multas millonarias. Esto ocurrió en los Estados Unidos para el 2023. La equidad de género, muy importante, tiene que ver con la transformación demográfica, porque ¿qué ocurre? A medida que vamos envejeciendo, como dije anteriormente, el envejecimiento no significa decadencia ni dependencia, pero un porcentaje de la población envejecida sí lo va a requerir. El 80% de los servicios o de las atenciones de cuidado en Latinoamérica, más del 80% es ejercido por las mujeres. Esto debería ser una profesión, pero es una actividad no remunerada. Entonces, si tienes a una mujer que está cuidando a un dependiente mayor, en algunos casos también un dependiente menor, está desarrollando su carrera profesional, ¿en qué tiempo tiene tiempo para su bienestar, para desarrollar su bienestar económico? Si pasa la mayor parte del tiempo cuidando dependientes. Entonces, en Latinoamérica tenemos que ponernos las pilas en desarrollar mejores sistemas donde la distribución de las cargas de cuidado sea equitativa entre las distintas partes. Y entre las distintas partes me refiero sociedad civil, empresariado, gobiernos, y aquí vamos, mujeres y hombres. Los hombres tenemos que estar involucrados más en las actividades de cuidado y para eso tenemos que desarrollar esos sistemas que así nos los permitan a todos. Bueno, aquí se nos mencionaba esta línea, que debemos dejar de ver el cuidado como una obligación natural de las familias y empezar a asumirlo como una responsabilidad colectiva. Eso es lo que les mencionaba anteriormente, entre el Estado, el sector privado y los hombres. Debemos estar incluidos en eso. Y cierro, fantástico, vamos de tiempo porque si tenemos los 10-15 minutos para preguntas y comentarios, dejarles este pensamiento. El futuro económico y social se está forjando en este preciso momento, pero estamos observando desde el ángulo equivocado si no comprendemos lo que el cambio demográfico realmente implica. Actuar no es opcional, es estratégico. Quienes actúen hoy, en este preciso momento, van a poder adaptarse y liderar esta transformación. Y ya sabemos, los que lideran las transformaciones son los que tienden a ganar en el juego económico y social y de bienestar. Los que no van a quedar atrás y se van a ver, si no extintos en organización o una empresa, o muy mal en su estado de bienestar personal. No olviden que las grandes tendencias tienden a ser lentas pero contundentes y suelen pasar desapercibidas hasta que algo las hace evidente. Espero que no esperemos a que esta transformación demográfica sea evidente ante nuestros ojos y nuestras sociedades antes que tomemos acciones y empecemos a implementar los sistemas necesarios para solventar esta situación. Muchísimas gracias, Víctor Manrique. Aquí sí les comento un poco de mí. Soy ingeniero en materiales de la Universidad de Monash, Australia. Hoy en día me desempeño como arquitecto de longevidad y talento. Soy el autor del libro Más allá de la edad, que va alineado a esto, y líder de la organización MADE, que es Más allá de la edad. Y fuimos ponentes en el Congreso Internacional de Sostenibilidad de este año que se realizó aquí en Caracas, Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias. Ahora sí, abrimos espacio para preguntas.